Quiero llevarlos a la Escritura, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y vamos a leer del 20, el 1, versículo 1, hasta el versículo 17. Amén. Voy a leerlo para ustedes. Y es que esta mañana quiero compartir con ustedes 3 razones por las que era necesario que Jesús resucitara. Juan capítulo 20 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, o sea el domingo, ¿verdad? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieran los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, queremos darte gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Tus hijos afirmamos, Señor, que tu palabra es cierta, y por lo tanto, en fe, la aceptamos y creemos al 100%, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí celebrando, Señor, este día tan especial. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos. Amén. Hay 3 razones básicas por las que era necesario que Jesús resucitara. Aquí estamos leyendo en el Evangelio de Juan, y de hecho Juan se incluye ahí cuando él cuenta la historia, porque él estaba ahí, él fue testigo ocular de todo esto. Él es el discípulo a quien el Señor amaba, era el chineado, ¿verdad? Era el menor, era el que se recostaba la cabeza al hombro del Señor, y para él la muerte de Jesús había sido muy duro, él la había sentido mucho.
Sin embargo, este acontecimiento, que parecía que ellos, a pesar de que lo habían escuchado de las propias manos de Jesús, no lo habían terminado de entender. Según dice la misma palabra, no habían entendido la Escritura de que era necesario. Y fue necesario que ocurriera esto, en el caso de María Magdalena, que se va temprano, cuando aún estaba oscuro, bien de madrugada se levantó. Por eso es nuestra tradición de hacer el culto de resurrección en la madrugada. Bueno, en la mañana, ya no tan en la madrugada como se hace. Hoy comentaba de una iglesia en Sarapiquí que los hermanos a las 5:30 hicieron el culto. Y ya seguro ya están en sus casas celebrando. Y es interesante cómo las cosas, me decía la hermana Ruth, cómo van cambiando, ¿verdad? Y a veces es porque nosotros mismos nos vamos dejando y vamos restando importancia a algunas cosas. Pero vean, hermanos, esto que está describiendo Juan aquí en este texto, me parece que es lo que muchas veces le pasa a muchas personas que están afuera, que ven la Semana Santa sí como un tiempo de descanso, que bueno, y yo no estoy en contra de que si pueden disfrutar en su familia unas vacaciones, pues que la aprovechen. Alguien preguntaba ahí, pero ¿por qué todo el mundo se va de vacaciones en Semana Santa? Y si usted se pone a analizar a fondo, hay una razón muy básica. Es el único tiempo en que todos los familiares, indiferentemente si están en la escuela, colegio, universidad o trabajo, tienen vacaciones juntos. Entonces, qué bueno es que se vayan en familia a disfrutar un tiempito de descanso y reflexión. Por supuesto, hasta ahí. Todo exceso es malo. Ya cuando aquello se convierte en un pachangón, un fiestón diferente, ¿verdad?, impregnado de vicios y eso, pues ya ahí no podemos estar de acuerdo, porque todo exceso es malo. Nosotros nos apegamos a celebrar este tiempo porque es un tiempo, a pesar de que nosotros no establecimos las fechas, es un tiempo donde todo el mundo está en el mismo sentir de celebrar la resurrección de Cristo. Y como les decía, hay tres razones importantes. La número uno es que era necesario que Jesucristo resucitara porque ya había sido profetizado anteriormente. En muchos casos, la palabra nos habla de la resurrección de Cristo. Es más, si nosotros queremos tomar a fondo, podemos hablar que desde el Génesis, desde cuando Jesús habla de que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, ahí ya está hablando de la resurrección, porque dice, y ésta le herirá en el calcañar, mas él saldrá triunfante. Y en muchos otros casos va ya especificando que era necesario que Jesucristo fuese a la cruz y que resucitase. Va a decir el apóstol que si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Porque todas las tumbas de los grandes líderes religiosos están ahí y se pueden saber. ¿Dónde está la tumba de Buda? Hay diferentes lugares, pero hay un lugar en la India que se llama la Cueva de los 1000 Budas. Dicen que ahí es donde está enterrado Buda, que fue el profeta de ellos. ¿Dónde está la tumba de Mahoma? En la Meca. Una peregrinación al año que deja un montón de muertos solo en el sentido de estarle dando vuelta a la tumba y tocándola. ¿Dónde está la tumba de Jesús? No está, no existe, porque también en ese segunda razón de por qué Jesús tenía que resucitar, es porque tenía que vencer al enemigo
que la humanidad había metido dentro del plan de Dios, que es la muerte. Entonces era necesario que Jesús resucitase para dar por vencida la muerte. Y bien dice aquella expresión: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces Jesús no está muerto, Jesús vive. Amén. Y eso es lo que nosotros en fe aceptamos, y que la muerte fue vencida, como va a decir Pablo en Romanos también, que por culpa de un hombre la muerte entró a la humanidad, pero gracias a otro la muerte fue vencida y ya no será más para los que estamos en Cristo. Porque como dice en el mismo Evangelio de Juan, Él vino a dar vida y dar vida eterna. Y Él es la primicia de lo que nosotros vamos a tener. Él resucitó en gloria. Aquí la palabra lo dice, Juan mismo lo describe como fue. Y vemos que Juan hasta tuvo cierto temor de entrar. La mujer María lo que llegaba a buscar era el cuerpo de Jesús para ungirlo, porque resulta que cuando Jesús muere el viernes en la tarde, lo tuvieron que bajar rapidito y meterlo en el sepulcro que les proporcionó Arimatea, un sepulcro de primera. Vivió con los pobres, trabajó con los pobres y estaba con los ricos, porque un sepulcro nuevo, nuevito y de lo más fino de aquel tiempo fue hecho para él, y fue enterrado con los ricos. Y era urgente que lo enterraran porque se avecinaba, ya iba a caer el sol, y como todos sabemos, la celebración del Sabbat de los hebreos empieza cuando el sol cae. Entonces el día de ellos, en el Sabbat, ellos no podían hacer nada, ni siquiera cargar una semilla de mostaza en la mano, porque ya era pecado según la ley que ellos practicaban. Entonces, en esa urgencia, ellos cogen el cuerpo de Jesús, lo envuelven y le ponen ese lienzo y lo meten en la tumba, cierran la piedra, esperando poder ir el primer día de la semana, después del Sabbat, a hacer la tradición de ungirlo con perfume y con aceites, que era a lo que iba María Magdalena. Sin embargo, ella se asusta al ver que la tumba está abierta y que no está el cuerpo del Señor allí. Y vea cómo después, aún después de haber avisado a Pedro y a Juan, ella sigue llorando porque no encuentra el cuerpo de Jesús. Hasta que los ángeles le explican, hasta que el mismo Jesús se le aparece. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y pareciera que eso es una situación que se da, como les decía, hoy en día todavía. Muchas personas oyen hablar de Jesús y tienen un Jesús crucificado, no un Jesús resucitado. El Maestro vive y era necesario que Él resucitara para vencer la muerte, ese último enemigo de la humanidad. Y como Él es la primicia de nosotros, sabemos que, como dice Corintios también, nosotros seremos levantados. Y la Escritura dice: los que duermen serán levantados al llamado del Señor. Porque para el que está en Cristo no hay muerte eterna, sino más bien vida eterna. Y estoy seguro que por eso es una razón por la cual vamos a tener una muy buena y linda reunión, casi diría yo una verdadera fiesta de celebración,
cuando nos encontremos con aquellos que hemos amado en vida y que partieron antes que nosotros y que murieron en Cristo, porque es sumamente importante. Entonces era necesario que Dios quitara del plan eterno que Él tenía a la muerte, y lo hizo a través de Cristo. La tercera razón, y no menos importante, tal vez diría yo una de las más importantes, porque en esto todo es importante en el plan de Dios. Pero la tercera razón es que era necesario que Cristo resucitase para que nos pudiese dar el perdón de nuestros pecados, y a través de Él nosotros pudiésemos llegar nuevamente a nuestro Padre Celestial. Jesús no solo dijo las cosas, las comprobó. Por eso no tenemos una tumba hoy en día. Y cuando estaba pensando en esto, preparando la palabra de hoy, pensaba en lo difícil que debe haber sido para los hebreos en aquellos tiempos, cuando Jesús todavía no había venido, cuando ellos adoraban un Dios que no permitía que se hicieran imagen y semejanza de Él en ninguna parte. Qué difícil debió haber sido para ellos tratar de hablar con los pueblos paganos sobre un Dios que no podían ver ni tocar, ni que tenían estatuas, ni fotos, ni cuadros de Él, porque la ley así lo prohibía. Y pienso que hoy en día, para nosotros los hijos de Dios, es bastante difícil también tratar de hacerle ver a las personas que no tienen a Cristo en su vida, hacerles ver que Cristo está vivo, que no está muerto, que más que la muerte tenemos que celebrar su resurrección, y que si estamos con Él y si le recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos va a dar vida y vida eterna. En mi vida como pastor me ha tocado asistir, presidir algunos funerales de hermanos en Cristo. Me ha tocado también con familiares en Cristo. Y la parte que uno a veces le cuesta, a las personas les cuesta entender, es aceptar lo que la palabra dice cuando dice que aquellas personas no están muertas, sino que están vivas en el Señor. Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Entonces aquello que se dice para consolar muchas veces a la persona afligida por la muerte, la separación de un ser amado, cuando se habla de que Él está mejor, y si Él está mejor que nosotros, a veces es como un estribillo, pero debería ser una aceptación de fe. En un funeral que estuve una vez, me acuerdo que estaba una persona que fue maestro mío en la Biblia, y el señor que asistía a la funeraria, ¿verdad? Porque hay que disponer del cuerpo, eso no podemos evitarlo, ¿verdad? Y estaba ahí en la vela, porque la vela se hace para los parientes, ¿verdad? Ya la persona ahí lo que está es el cuerpo, nada más. Y me acuerdo que el señor que estaba acomodando ahí los jarrones con las flores y todo eso, que son personas que trabajan en eso, se acercó a esta persona y le dijo, qué raro este funeral. Y dice, ¿por qué? Y dice, todo el mundo está como de fiesta, tomando café, conversando, y por ahí más de uno echándose una risita de algo, ¿verdad? Y eso le sirvió a esa persona para testificarle de Cristo y explicarle que es que nosotros no celebramos la muerte sino la vida, y que esa persona que se había adelantado, nosotros sabíamos que estando en Cristo la íbamos a encontrar más adelante,
Y él se quedó como dice, sí, bueno, porque a veces cuesta entender esta parte. Cuesta tanto que es como tratar de explicar, me imaginaba en ese tiempo de los hebreos decir, este Dios que nosotros seguimos es un Dios todopoderoso, está en todos lados, aunque no se vea. Y para los pueblos paganos era sumamente complicado entender eso. Al final, y decían muchos, bueno, como dicen hoy en día, cada uno con sus creencias, ¿verdad? Y es que no es así. No es cada uno con sus creencias. Es lo que Dios enseña. Lo que Él ha querido revelarse de Él a nosotros. ¿Y quién más que el ejemplo y la persona de Cristo, en el cual Él se revela? Y como le dijo a los discípulos el día antes de partir, todo lo que mi Padre me ha dicho que les dé, yo se los he enseñado a ustedes. Y ahora les toca a ustedes enseñar también. Eso nos llega a nosotros todavía. Nosotros somos discípulos de Jesús y nos toca también seguir ese mandato o esa petición que hizo el Señor a sus discípulos. Nos toca testificar a los demás, nos toca contarle a los demás, Él está vivo y no está muerto. No hay tumba, la muerte no lo pudo retener, porque era necesario que Él resucitase para que nosotros recibiésemos perdón de sus pecados, así como lo habían profetizado tantos profetas en el Antiguo Testamento. Eso es lo que celebramos hoy con alegría, la resurrección del Señor. Y celebramos también nuestra propia resurrección. Y yo creo personalmente, hermanos, que nosotros tenemos dos resurrecciones, por lo menos yo. Pero yo creo que tenemos dos resurrecciones. ¿Por qué? Porque la primera es cuando recibimos a Cristo. Estábamos muertos, dice la palabra en Romanos, en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo nos recibe, Él nos limpia de todo pecado y nos permite ser llamados hijos suyos. Y dice la palabra, la Escritura en Hebreos, que somos sentados en tronos celestiales. Y usted no está en esa banca para Dios, usted está sentado con el Señor en un trono especial. A veces nos cuesta creer eso, pero hay que creerlo porque es lo que el Señor dice de nosotros. Si Dios dice algo de ti, solo podemos decir amén. Y el Señor nos ha prometido resurrección para vida eterna en su presencia, porque todos tenemos vida eterna. La diferencia es dónde la vamos a pasar. Y si hemos actuado en fe y hemos recibido a Cristo, sabemos dónde vamos a estar y dónde estamos ya para el Señor. Porque para Dios el tiempo es un constante presente. Y Él dice, estamos aquí, sentados en tronos celestiales, y yo digo, amén. Gloria a Él, porque eso es lo que Él vino a hacer, es lo que nos regaló en la cruz, y lo que mostró con su resurrección. Como decía Él, tu palabra, Señor, es cierta. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y yo quiero que esta oración de hoy sea una oración de gracias al Señor por habernos dado ese regalo tan hermoso que nos dio con su muerte y resurrección. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana estamos celebrando, Señor, esta fecha especial. Pudiésemos celebrarlo todos los días, porque todos los días te damos las gracias, Señor.
haya sido un día malo para nosotros o un día bueno según lo que nosotros creemos, pero todos los días te podemos dar la gloria y la honra, porque tú nos has regalado, Señor, la salvación y nos has dado vida y vida eterna, Señor. Bendice a aquellos que estamos presentes aquí, Señor, esta mañana celebrando esta resurrección, Señor, y ayúdanos a entender y captar, Señor, la importancia de compartir con aquellos que no te conocen, para que no se pierdan, Señor, y para que puedan recibir también la vida eterna, Señor, el regalo de tu salvación, no solo de nuestros pecados, sino también del último enemigo que venciste en la cruz, que es la muerte, Señor. Dice ahora, Señor, el tiempo que vamos a tener de la cena, de convivio, Señor, de este sacramento que tú nos dejaste, Señor, también en celebración a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie también vamos a celebrar la cena del Señor. Voy a pedirle a Gabriela que pase, que nos ayude con los elementos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por ese regalo de vida eterna. Gracias por el perdón de los pecados. Señor, gracias por tu obediencia y por tu amor a nosotros, Señor. En que fuiste a la cruz, Señor, derramaste la sangre por nosotros, Señor. Y hoy, Señor, está representada en el jugo de uvas. Es el cuerpo que fue molido también en la cruz, Señor, representado hoy en el pan. Lo recibimos, Señor, en obediencia a ti, Señor, en recordatorio de lo que pasó, pero lo recibimos también con un corazón en fiesta, sabiendo que pronto, muy pronto, lo recibiremos de ti, Señor. Y compartiremos contigo, Señor, el banquete celestial. Gracias, Padre Santo, porque este tiempo está no muy lejano. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas estos elementos, que sean de gozo, de dicha para cada uno de nosotros. También te ruego, Señor, que cada uno de nosotros ponga su corazón delante de ti y tú seas, Señor, limpiando cada una de las situaciones, cada una de las necesidades o cada una de las cosas que no te han agradado, Señor. Te rogamos, Señor, con corazón arrepentido para que seas tú limpiando, Padre. En el nombre de Jesús oramos y rogamos tu bendición. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Dice la Escritura así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, participemos del pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, y hasta que recibamos de sus manos, participemos de él. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por poder participar, Señor, de esta ordenanza que tú nos has dado como iglesia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí en tu iglesia, Señor. Pero estamos orando también, Señor, por aquellos que están quebrantados de salud, Señor. Sabemos que hay algunos hermanos que están enfermitos hoy. Padre, en el nombre de Jesús los estamos poniendo en tus manos para que tú, Señor, levantes, Señor, a doña Plácida, Señor. Oramos por ella, a su familia, para que saques adelante esa enfermedad esa afección que tiene hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por don Rodrigo, Señor, que está un poquito debilitado por toda la situación por la que él ha pasado, Señor. Y te pedimos para que dé sabiduría a los médicos, para que puedan encontrar bien el tratamiento adecuado, Señor, porque tú eres nuestro médico por excelencia. Oramos por aquellas personas también quebrantaditas de salud de nuestra congregación, en una forma especial para que tú los levantes. Pero también, Señor, queremos pedirte, Señor, y darte las gracias por los que estamos aquí, por los que hemos podido llegar, por los que no habían venido, Señor, más de un año casi, y que hoy estamos aquí celebrando este día tan especial, Señor. Y no es que no habían querido venir, sino es que no habían podido, porque tú sabes que había impedimentos, Señor, por cuestiones de salud y situaciones de riesgo, Señor. Mas tú, Señor, nos sacas victoriosos, Señor. Así como sacaste a Cristo victorioso, Señor, de la tumba, tú nos levantas a nosotros en victoria, Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Y sabemos que tenemos tu protección, Señor. Pon vallado alrededor de tus hijos, Señor, especialmente de nuestra iglesia, Señor. Aquellos que vienen acá a congregarse, Señor. Bendícelos en una forma especial. Y te alabamos y te damos, Señor, la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesucristo.